Hola, bienvenidos al Círculo de Estudio de Introducción a la Contabilidad. Antecedentes de la contabilidad. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Edad Contemporánea y antecedentes en México son los temas importantes que se tocarán a continuación. Antecedentes de la contabilidad. Las necesidades humanas no han sido las mismas en todas las épocas, ni en todas las naciones, ni siquiera en una misma empresa, pues están en constante evolución. Las necesidades de información sobre los bienes, derechos y obligaciones de los hombres, tanto de la época de las cavernas, de la antigua Grecia, Egipto, Roma, la Edad Media o la época contemporánea, no son las mismas. Sin embargo, la contabilidad ha tratado de ir a la par con dichas necesidades. El tiempo. De 1700 a 2100 a.C. en Babilonia, los templos de esa época llegaron a ser realmente instituciones bancarias. Por eso en esa época se registró un progreso en las anotaciones contables. En 6000 a.C. Sumeria se realizó una tablilla de barro o arcilla llamada Abac, en el cual se registraba la contabilidad. 500 a.C. Grecia, en donde los arqueólogos han encontrado abundante y minuciosa documentación contable de esa época. 300 a.C. Roma. En esta época las tribus vencidas eran sometidas y el esclavo más inteligente era el encargado de llevar la contabilidad. 1419, Venecia. Las instituciones de comercio tuvieron una interrupción, hizo que la contabilidad pasase por un momento difícil. 1473, Italia. Benedetto Contrigli se considera el precursor en el estudio de la partida doble. En su obra señala el uso de 3 libros: diario, mayor y borrador. 1494, Venecia. Fray Lucas Pacioli, un monje franciscano, redactó el Tratado de Contabilidad, en donde señala la teoría de la partida doble. 1795, Francia. Edmond publica un tratado de teneduría de libros. Se considera el precursor de los registros tabulares. En 1890, Estados Unidos, surge la primera escuela de comercio. 1905, México. Fue creada la carrera de Contaduría Pública. Antigüedad. Estas son unas imágenes que te representan los registros contables. Y se utilizaba la escritura pictográfica y jeroglífica, la tablilla de barro, escritura cuneiforme, sistema de pases y medidas, posición y registro de cantidades, papiro y moneda, trueque. Edad Media. Desarrollo del sistema numérico arábico. Los números arábicos, también llamados números iroarábicos, son los símbolos más utilizados para representar números. Se les llama arábigos porque los árabes los introdujeron en Europa, aunque en realidad su invención surgió en la India. El Renacimiento. Dice, invención de la imprenta. Los romanos tuvieron sellos que imprimían hojas de inscripciones sobre objetos de arcilla alrededor del año 440 a.C. y el año 430 a.C. Entre 1041 y 1048
La partida doble. El registro de la partida doble tuvo origen probablemente en la región de Toscana, antes de los finales del siglo XIII. Parece ser que los banqueros y comerciantes toscanos disponían de una técnica contable tan desarrollada o más que la empleada por los venecianos, y diferente en algunos puntos importantes de esta. Cada operación registrada se registraba dos veces, una en el debe y otra en el haber. Época contemporánea. Reglamento contable. El Plan General de Contabilidad de 1973 aprobó por el Decreto 530/1973 del 22 de febrero fue el primer plan de carácter oficial aprobado en España. Reportes contables, mayor calidad. En el mundo de hoy, la contabilidad está inmersa en la forma de hacer negocios y sus introalimentaciones de retos y los cambios que deben hacerse de las organizaciones para lograr su misión. A principios del siglo XXI se han incorporado conceptos nuevos en el mundo. ¿Sabes que los aztecas llevan un adecuado control de sus transacciones mercantiles, lo que se comprobó al descubrir las ordenadas cuentas que llevaban de los tributos que realizaban de los pueblos a los que sojuzgaban, según refiere el Códice Mendocio? Contabilidad pública. Para Elizondo López, la contaduría pública, les daré su concepto de Elizondo López. Para Elizondo López es aquella que satisface las necesidades de información financiera de los diversos usuarios o interesados en el desempeño de una empresa o una entidad. Segundo, para Álvaro Javier, su definición de contabilidad es una técnica para elaborar y presentar la información financiera de las transacciones comerciales, financieras, económicas y sus efectos derivados efectuadas por entidades comerciales, industriales, de servicio, públicas y privadas, con y sin fines de lucro. Además, cuando se utiliza en la toma de decisiones, se convierte en una rama importante de la profesión de la contaduría pública. Para Elías Lara Flores, la contabilidad es la disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones prácticas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles, bancos, industrias, comercios e instituciones benéficas, etc. Las principales ramas de la contabilidad son: contabilidad financiera. Esto implica que su objetivo es presentar información financiera de propósitos u usos generales en beneficio a las gerencias de la empresa, sus desempeños y sus dueños o socios y los interesados externos en conocer la situación financiera de la entidad. Contabilidad administrativa. Se orienta hasta los aspectos administrativos de la empresa y sus informes no trascienden la compañía, o sea que su uso es interno. Contabilidad de costos. Es una
una rama importante de la contabilidad financiera, impactada o impulsada en una o por muchas empresas industriales, que permite conocer el costo de la producción de sus productos. Contabilidad fiscal es la rama que comprende el registro y la preparación de informes para presentar declaraciones y pagar impuestos. Contabilidad gubernamental nacional incluye tanto la contabilidad que llevan las empresas del sector público de manera integral, por ejemplo, las secretarías de Estado o cualquier dependencia de gobierno. Aquí te dejo las siguientes bibliografías